del documento Gestión de la Calidad del Aire. En este primer capítulo, que es la contaminación del aire, ustedes me van a responder ahorita. ¿Desde cuándo existe la contaminación del aire? ¿Ustedes qué dicen? Entonces se van a copiar en su cuaderno la pregunta y la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Desde cuándo existirá? Desde el año 61 después de Cristo, desde el siglo XVIII con la Revolución Industrial a fines de 1776 más o menos, o desde el siglo XIX e inicios del siglo XX, fines de 1800, principios de 1900, o desde el descubrimiento del fuego. ¿Desde cuándo existirá la contaminación del aire? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Inciso C. El C, desde la Revolución Industrial. El A, Inge. ¿Por qué el A? El C parece razonable porque ahí comenzó la revolución industrial, pero recuerden que la contaminación atmosférica es de origen antropogénico y también de origen natural. ¿Lo ve? ¿Qué es la contaminación de origen antropogénico, jóvenes? Realizada por la mano del hombre, Generada por el por hombre. causa del hombre. Generada por el hombre. Exacto. Pero también hay contaminación natural. Así que antes de que hubiera existido el ser humano, también había contaminación. Es decir, y sobre todo desde el inicio del descubrimiento del fuego, desde que el ser humano, desde la prehistoria ya había contaminación. No solo después de la muerte de Jesucristo, no solo desde la revolución industrial, no solo desde fines de 1800, principio de 1900, sino desde el principio de la humanidad ya había contaminación, ¿ya? Y desde que el ser humano comenzó a cocinar, a quemar cosas, ya comenzó la contaminación de origen antropogénico, generada por el hombre, ¿ya? Entonces, miren, son preguntas sencillitas. Esta es la pregunta, su respuesta, y esto les va a servir como banco de preguntas para el examen, ¿ya? Miren la siguiente pregunta, digo, el siguiente capítulo es la atmósfera en la Tierra. Recuerdan que la atmósfera es esa capa que rodea a la Tierra, esta capa gaseosa, está compuesta por 7 subcapas. La que está más en contacto con la Tierra es la troposfera, y así, ¿no es cierto? Aquí está el dibujo de las distintas capas de la atmósfera. La troposfera, desde la superficie de la Tierra hasta los 10 kilómetros, de los 10 kilómetros hasta los 40, es la estratosfera. Después, entre los 40 y 50 kilómetros, está la capa de ozono. Después de los 50 a los 80 kilómetros está la mesósfera. De los 80 hasta los 120 kilómetros está la ionosfera, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 capas de la atmósfera que mostramos acá en esta gráfica. Entonces aquí están las capas y las preguntas de autoevaluación. No es mucha la lectura, pero van preparándose para las preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces esto lo voy a usar como banco de preguntas para el examen. ¿Listo, jóvenes? La troposfera llega a una altitud de ¿cuántos kilómetros, jóvenes? Ahorita, ¿quién me responde? La troposfera es la que está en contacto con la superficie de la Tierra. ¿Hasta qué kilómetros se extiende? ¿Hasta qué altura? ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Hasta los 10 kilómetros, ¿no ven? Entonces, yo quiero que me pongan la pregunta completa, ¿no? 1, la troposfera llega a una altitud de, y la respuesta me ponen R, 10 kilómetros. No quiero que me pongan C, ya quiero que pongan 10 kilómetros, porque lo que me interesa a mí es que ustedes sepan cuál es la respuesta. Aquí habla acerca de la que se extiende del kilómetro 80 hasta los 640 kilómetros. ¿Esa cuál será? La ionosfera, ¿no? Termósfera o ionosfera.
Después, las capas de la atmósfera de mayor importancia para el estudio del control de la contaminación son, eso lo van a leer. Una de ellas es la troposfera porque está en contacto con los seres humanos y ahí nos afecta bastante. La capa de ozono actúa como un filtro para evitar que lleguen hasta los seres humanos los rayos ultravioleta provenientes del sol y se encuentra en la... ¿En qué capa se encuentra? En la estratosfera. ¿Ya? Al final de la estratosfera está la capa de ozono. ¿Listo, jóvenes? Entonces son preguntas cortitas. Fuentes contaminantes del aire. Aquí podemos observar fuentes móviles como los vehículos. Entonces aquí están contaminantes, hemos estudiado bastante, en el curso les he explicado detalles de cada uno de ellos, los aerosoles, los óxidos de azufre, el monóxido de carbono que es un veneno que se mezcla muy fácilmente con la sangre, ¿no es cierto? El óxido de nitrógeno, hidróxidos de carbono, aquí tenemos las fuentes artificiales, las fuentes naturales de contaminación y las fuentes artificiales ya son de origen humano o antropogénico, ¿cierto? Pueden ser las fuentes antropogénicas de contaminación atmosférica, pueden ser fuentes fijas o estacionarias como las chimeneas de las fábricas, de los hogares, no se mueven. Pero también pueden haber fuentes móviles de contaminación como los vehículos, donde funcionan con motores de combustión interna quemando derivados de combustibles fósiles. ¿Ya? Fuentes de contaminación de la atmósfera. Aquí está una clasificación, un cuadro sinóptico. Los artificiales pueden ser móviles o fijos, automóviles, buses, camiones, microbuses, trenes y demás, ¿no? ¿Qué emiten? Emiten todos estos gases. Las fijas, las industrias generalmente, baños públicos, las fuentes naturales, la erosión. Al erosionarse los suelos y con el viento se levanta ese polvo, esa tierra, se levanta y se mezcla en la atmósfera. Fuentes naturales, también los incendios forestales, la actividad volcánica, que ambos emiten humos y cenizas a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, las preguntas de evaluación de este capítulo, un ejemplo de fuente fija de contaminación de contaminantes del aire es grupo de automóviles, será fija, volcanes, una planta de generación de electricidad, o la respuesta A y la C. ¿Ustedes cuál creen que es una fuente fija de contaminante? Entonces vayan resolviendo los jóvenes. Me decían que no habían terminado, ¿verdad? Me decían que no habían terminado de resolver estas tareas. Entonces, como es parte de estudiar para el examen, les daré tiempo ahorita para que vayan terminándolo. ¿Les parece?